En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en este nuevo video que estamos haciendo con motivo del año jubilar del Verbo encarnado, vamos a ver las consecuencias en toda la realidad de la unión hipostática. Consecuencias en toda la realidad de que en la segunda persona, hipostática viene de persona, que en la segunda persona de la Santísima Trinidad se hayan unido la naturaleza divina con la naturaleza humana. Porque el Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que desde la eternidad, desde siempre, es Dios, se hizo hombre, asumió una naturaleza humana. Y como sabemos, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, las dos naturalezas se unen sin mezclarse, sin destruirse. Bien, veamos las consecuencias. La gracia en el hombre, cuando uno está en gracia, se bautiza, vive en gracia, no comete ningún pecado mortal, si lo comete se confiesa, cuando está en gracia de Dios. La gracia en el hombre es una participación de la gracia que Cristo tiene en su naturaleza humana, por la unión que ésta tiene con la naturaleza divina en la persona del Verbo. Entonces, la gracia que es de Cristo, es de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es verdadero Dios y verdadero hombre, esa gracia la tiene por ser hombre. Está en Cristo a través de su naturaleza humana. Esa gracia que está en el alma de Cristo, verdadero hombre, es supereminente, infinitamente superinfinita, más grande que, o sea, infinita. Más grande no puede ser. Y esa gracia la tiene esa alma por pertenecer a la naturaleza humana que está unida a la naturaleza divina en la persona del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, esa es la gracia que está en el alma de Cristo. La gracia que está en mi alma es como participación de esa gracia. Como que parte, no es una parte cuantitativa porque no se puede cortar en partes, pero parte de esa gracia de Cristo, de esa, está en mi alma. La misma y única. La misma y única. Por eso es que como la misma y única gracia está en el alma de Cristo y está en la mía, mediante la gracia me uno a Cristo fuertísimamente. ¿Está? Bien, la gracia en mi alma es participación de la gracia del alma de Cristo, que Cristo tiene porque esa alma es de la persona del Verbo. Bien, así como la naturaleza humana en Cristo no se destruye por la unión con la divinidad, eso ya lo hemos visto en los videos anteriores, esa naturaleza humana en Cristo no se destruye por la unión con la divinidad, ni por la sobreeminencia de esa gracia es súper infinita, pero entra en el alma de Cristo y no es que la destruye.
así tampoco la gracia en nosotros no destruye nuestra naturaleza. Tampoco la cambia para que pase a ser otra. No es que dejamos de ser hombres y pasamos a ser otra cosa. No, no. La gracia está en nuestra naturaleza y la perfecciona. De modo tal de que en nosotros sigue estando lo natural y también lo sobrenatural con la gracia. Y esa gracia perfecciona la naturaleza, pero siguen siendo dos cosas distintas. Así como en Cristo la naturaleza humana y la divina no se mezclan, no se destruyen ni nada, así en nosotros la gracia no destruye la naturaleza. La naturaleza sigue estando, pero es elevada por la gracia. ¿Tá? La naturaleza y lo sobrenatural se unen en nosotros sin destruirse y sin mezclarse. No es que pasa a haber una mezcla, ¿sí? Como si fuese una licuadora de natural y sobrenatural. No, está lo natural y está lo sobrenatural. Y lo natural, informado por lo sobrenatural, se ve perfeccionado. Bien, esto trae muchísimas consecuencias. Por ejemplo, que en el trabajo de la santidad, por más que sea principalmente obra de la gracia, nuestra naturaleza se tiene que esforzar, porque la naturaleza continúa. Y la naturaleza entonces se esfuerza, tiene su modo propio de obrar, que permanece. ¿No? De modo tal de que si bien el crecimiento en la santidad está dado principalmente por la gracia sobrenatural, conlleva también el operar natural de la persona, con todos sus esfuerzos, ¿no? Y es así como funcionan las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, si bien son divinas en cuanto al origen, son infundidas por Dios, en el modo de obrar, obran según el modo humano, con esfuerzo. Diverso a los dones del Espíritu Santo, que es más una obra del Espíritu Santo en nosotros y por consiguiente obran al modo divino. Pero bueno, se da en nosotros esta unión naturaleza y gracia, se conservan los dos órdenes y se conserva el modo de operar de los dos órdenes. Están unidos, sí, pero no mezclados, no destruidos, unidos jerárquicamente, evidentemente, porque la santidad y la unión con Dios es principalmente obra de la gracia, no es mitad y mitad, es toda obra de la gracia, pero conlleva, porque la naturaleza permanece y está realmente unida, informada por la gracia. No es que la naturaleza hace cualquier otra cosa como si la gracia no estuviese, no, evidentemente está unida a la gracia, tiene que operar concorde a la gracia, pero según su propia naturaleza. Y entonces Dios va obrando mediante la gracia, la santidad en la persona, pero la persona se tiene que esforzar. Bien, entonces fíjense cómo hay una cierta analogía entre la unión de lo humano y lo divino en Cristo, una cierta remota analogía, porque en Cristo se da en una sola persona, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es una unión en la persona hipostática, en nosotros no, no, no es que nosotros pasamos a ser gracia, ¿no? No, y que tenemos, no. La gracia está en nosotros, ¿sí? Perfeccionándonos. Entonces es una unión totalmente distinta, como de hecho ya hemos dicho, ¿no? En otros videos. Pero igual hay una cierta analogía, una cierta semejanza, que siempre que hay una unión de dos órdenes con jerarquía necesaria, una unión necesaria porque el hombre sin la gracia no puede llegar a la santidad,
una unión necesaria de dos órdenes con cierta jerarquía, unión verdadera, pero que no se mezclan ni se destruyen. Bien, y que la nuestra, la unión de nuestra naturaleza con la gracia, deriva de aquella unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, porque Dios se hace hombre. ¿Por qué? Porque mi gracia es participación de la gracia de Cristo, y la gracia de Cristo deriva de la unión de esa naturaleza humana de Cristo con la naturaleza divina en la misma persona de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, semejanza, análoga, ¿sí? Totalmente, muy diferente, analogía más diferente que igual, ¿sí? Una cierta semejanza análoga, pero justamente no solo semejanza, sino por un cierto orden causal, porque la gracia en mi alma está causada por la gracia de Cristo que deriva de la unión hipostática. Bien, la filosofía moderna, con su subjetivismo, está emparentada con el protestantismo. El protestantismo de alguna manera deriva de ese modo de pensar. Tienen un modo de pensar común. La filosofía moderna, ¿sí? Piensen en Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, para decir los autores principales. La filosofía moderna está emparentada con el protestantismo. ¿Por qué? Porque en la filosofía moderna reina un subjetivismo inmanentista que en un primer momento era más bien de orden nociológico, pero después derivó en un orden más metafísico-ontológico. No sé si lo vamos a llegar a explicar en este video, pero como que en la filosofía moderna el intelecto no puede salir de sí mismo. No conoce la realidad propiamente. Conoce su conocimiento, que después hay que ver cómo ese conocimiento está relacionado con la realidad. Habría que verlo. Pero no conoce propiamente la realidad. Conoce su conocimiento, conoce su propio acto, de modo tal de que el intelecto no sale de sí. ¿Sí? Como decimos nosotros, que tengo una manzana afuera, ¿sí? De frente a mí, y yo la conozco y mi intelecto de alguna manera sale de mí y llega a la manzana que está afuera. En cambio, en la filosofía moderna, el intelecto lo único que no conoce propiamente la manzana, conoce su conocimiento, ¿no? Sus afecciones. Se cae en todo un subjetivismo. Bien, el subjetivismo de la filosofía moderna está emparentado con el protestantismo y su sola escritura. Hay todo un subjetivismo también en el protestantismo, ¿no? Porque porque el protestantismo, al derivar de la filosofía moderna, ya como que el conocimiento queda encerrado en uno mismo y ya no puede el magisterio revelarte algo de afuera, sino que es la propia interpretación de las cosas, ¿no? Entonces, la sola escritura, despreciando y negando el rol del magisterio, cada uno de nosotros tiene que leer la escritura e interpretarla como le viene de adentro, ¿sí? Sin el magisterio, la sola escritura protestante está emparentada evidentemente con el subjetivismo de la filosofía moderna. De modo tal de que, fíjense, el subjetivismo entrando en el ambiente católico implica una invasión doctrinal del protestantismo en el catolicismo, ¿no? Bien, entonces la filosofía moderna con su subjetivismo está emparentada con el protestantismo y su sola escritura, despreciando y negando el rol del magisterio y dejando lugar a una interpretación subjetiva de la Biblia. Entre subjetivismo moderno protestante, este subjetivismo que es moderno y protestante, están emparentados, casi lo mismo,
Este subjetivismo moderno protestante lleva a negar todo aspecto sobrenatural del dogma, porque si el intelecto no puede salir de sí, ¿cómo puede afirmar algo que vaya más allá de sí mismo, sobrenatural? Entonces hay toda una tendencia en cuanto al contenido dogmático de nuestra fe de reducirla a cosas meramente naturales, cayendo así en lo dogmático, en un racionalismo en cuanto al contenido de nuestra fe. Y así, por ejemplo, todo un movimiento de negación de los milagros, explicación natural de todas las cosas. ¿Sí? Jesús no multiplicó los panes, sino que fue generoso y convenció a la gente que comparta lo que tenía escondido, ¿no? Todo una tendencia al racionalismo en cuanto al contenido, pero si el contenido es todo racional, ¿cómo me elevo yo en el aspecto religioso? Bueno, ese racionalismo en cuanto al contenido está emparentado y viene de la mano con toda la doctrina del sentimiento religioso. Lo que importa es el sentimiento, ¿no? Y de ahí todo el emotivismo, ¿no? Que se ve incluso en ambientes católicos, en donde toda la oración, toda la liturgia y toda la realidad espiritual de la persona está orientada simplemente a desatar emociones y nada más. Y ahí sí se tienen incluso corrientes de oración con influjo evidentemente protestante, que apuntan simplemente a que la persona se emocione. No es un don de la propia mente, por más que ellos digan que sí, en realidad están buscando sus propias emociones y no es propiamente un don de la persona a Dios, una actitud de servicio, de adoración, de alabanza. Bien, con el influjo del existencialismo, ¿sí? En donde uno es lo que hace de sí, incluso en el contenido esencial, ¿sí? Ya vos no sos hombre o mujer, sos lo que vos querés ser, lo que te autopercibís, ¿no? Entonces ya ese subjetivismo, cuando entra en la problemática existencial, deja de ser un mero subjetivismo nociológico y pasa a ser ya un subjetivismo metafísico, ontológico. Yo soy lo que a mí se me da la gana, ¿no? Bien, entonces con el influjo del existencialismo en el inmanentismo, ¿sí? Y también con el influjo del marxismo, aquel subjetivismo que era nociológico llega ahora a negar la posibilidad de lo natural sobrenatural, oponiendo falsamente uno y el otro, o identificándolos. ¿Sí? Así como si yo soy varón o soy mujer, o soy un perro o un hipopótamo, depende de lo que yo quiero, y está en mi actitud subjetiva el hacerme lo que soy, así también uno llega a donde llega por esa fuerza subjetiva. De modo tal de que ya no hace falta un influjo externo, causa de la gracia en mi alma, porque es un don que me viene de afuera, sino que ya es la fuerza de la propia subjetividad, ¿no? Entonces, al ser ya la fuerza de la propia subjetividad, se eliminan los dos planos. Ya no hay una distinción de plano natural sobrenatural. Ya no hay dos planos, sino uno. Que será natural, es todo natural, o será todo sobrenatural, dependiendo de la postura de los diversos pensadores e ideologías, ¿no? Uno ahora acá explica todo muy sencillamente, pero en realidad cada pensador y cada ideología es un mundo diverso, ¿no? Entonces tiene todas sus matices y todas sus diferencias. Pero la cuestión
es que el inmanentismo, que empieza nociológico y después termina por ser al nivel del ser ontológico, metafísico y existencial, esas filosofías, ese pensamiento, esa cultura, ese modo de pensar. Capaz que filosofía les suena muy... pero no, es el modo de pensar que se escucha en los canales de televisión y que ¿no? se comenta. En el modo de pensar ese influye evidentemente en la religión. ¿Sí? Influye evidentemente en la religión. Entonces, así como vos sos lo que a vos se te da la gana y te haces a tu manera, también tu fe va a ser así. Y no hay propiamente una fe objetiva, sino que es como vos la sentís, como a vos te parece. Es el secondo me italiano, ¿no? Bien. Bien. Entonces eso. Y se elimina entonces, justamente porque el secondo me de sobrenatural no tiene nada, se elimina entonces, de don recibido no tiene nada, se elimina entonces los dos aspectos, natural y sobrenatural, identificándose. En algunos casos será solo lo natural. Te salvás si eres bueno, sin necesidad de la gracia. No interesa la gracia. No, el tipo es bueno, se salva. Como que no necesita de la cruz de Cristo, ni de la gracia, ni de la fe. ¿No? Y en otros casos lo sobrenatural se dará con independencia absoluta de lo natural. Entonces, aún aceptando las dos cosas, como que uno no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Entonces siempre es un paralelo autique sin estorio, ¿no? Que se mezclan en una sola naturaleza, son dos personas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces siempre es un paralelo a esos dos errores fundamentales que hemos visto en los dos videos anteriores, ¿no? Entonces tenés los que o es todo natural y listo, no importa, el tipo es bueno. Mirá, si vas a... ¿Para qué rezar tantos rosarios? Hay que darle de comer a los pobres. Listo, ¿no? Toda la negación del plano sobrenatural y se queda solo en el natural, o una cosa totalmente distinta. Como que no pasa nada con lo natural, lo sobrenatural es totalmente independiente, ¿no? Y pongo el texto recontra súper famoso de Lutero: pecas fuertemente y crees más fuertemente y te salvarás, no interesas tus pecados, lo que interesa es tu fe, ¿no? Entonces cree y asesina a las personas que se te dé la gana, ¿no? Porque si tu fe es más fuerte, te salvas. Entonces todo un plano sobrenatural que no tiene nada que ver con el natural, ¿no? Sé pecador y peca fuerte, pero confía y alégrate más fuertemente aún en Cristo, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Bien, Lutero. Bien, se establece así una falsa dialéctica entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? En cuanto que de alguna manera se oponen. Porque fíjense que si se reduce todo a lo natural y lo importante es dar de comer a los pobres, la oración pasa a ser negativa porque te quita tiempo para darle de comer a los pobres. Entonces se establece una falsa dialéctica, una oposición. Se establece así una falsa dialéctica típica del marxismo, ¿no? Pero también en el existencialismo, ¿no? Se establece así ¿no? Porque, por ejemplo, me quieren decir de que hay que hacer esto y eso se opone a mi libertad de elección, ¿no? O sea, se establecen falsas dialécticas, sea en el existencialismo inmanentista como en el marxismo. Se establece así que influyen, capaz que el católico no es ni marxista ni leyó jamás algo del existencialismo y no tiene ni idea de lo que es, pero influye en su modo de pensar, ¿no? Influye en su modo de pensar. Bien, se establece así una falsa dialéctica entre lo natural y lo sobrenatural que muchas veces se vive solo en sus consecuencias, como una dialéctica
práctica, sin elucubraciones teóricas, pero oponiendo una cosa con la otra o relacionando falsamente, o haciendo de que la unión entre los dos planos no tenga la jerarquía que tiene, equiparándolos o poniendo uno, el que tiene que estar debajo, sobre el que tiene que estar arriba, ¿no? Entonces esta falsa dialéctica, este error entre el modo de unión de lo natural y lo sobrenatural, tiene muchos matices, ¿no? Hay algunos que es solo natural, hay otros que lo sobrenatural y lo natural nada que ver, no están unidos, a otros que sí están unidos, pero son los dos exactamente iguales, otros que dicen no, están unidos, pero lo natural es más importante que lo sobrenatural, ¿no? Y se van dando falsas dialécticas, capaz que no a nivel teórico, pero sí a nivel práctico y opiniones personales y modos de vida. Por ejemplo, pongo un ejemplo por poner ejemplo, las monjas de clausura hacen mal, tendrían que salir a ayudar a los pobres, ¿no? Esas falsas oposiciones, no solamente en lo sobrenatural y lo natural, sino entre diversos componentes de la vida espiritual, de la fe, en donde uno está más relacionado con lo sobrenatural, ¿sí? Por ejemplo la oración, y otro que está más relacionado con lo natural, por ejemplo el ayudar a los pobres. Aunque vos podés ayudar a los pobres, justamente no hay que hacer esa falsa dialéctica, porque vos podés ayudar a los pobres por caridad y rezando, ¿no? Pero se hace esa falsa dialéctica por no entender bien cómo lo natural y lo sobrenatural se unen y la jerarquía que tienen uno con el otro. Y entonces, ¿sí? Entonces, personas que piensan así, supongamos una persona que dice las monjas de clausura están mal, son un desperdicio, tendría que estar saliendo a ayudar a los pobres. Una persona que piensa así, capaz que no está pensando sobre la unión hipostática, la naturaleza de Cristo divina y humana, no está pensando en el marxismo o en el existencialismo o en el protestantismo, pero tiene un modo de pensar derivado de esas ideologías y de esas herejías, ¿no? Y que de alguna manera derivan de una falsa concepción de cómo se une lo natural y lo sobrenatural, cuyo núcleo se encuentra en la unión del Verbo encarnado. Bien. También están los que, uniendo las dos cosas, no lo hacen de modo jerárquico, como ya dijimos, los ponen al mismo nivel o incluso dan primacía al orden natural sobre el sobrenatural. El Concilio Vaticano I, sí, 1800, segunda mitad del 1800, sí, el Concilio Vaticano I se había referido especialmente al gran problema del momento, hoy revivido, ¿sí? El modernismo o progresismo de hoy, y decía así: confundiendo perversamente la naturaleza y la gracia. Bien, de manera ahora telegráfica, llevamos 29 minutos de grabación, de manera telegráfica agregamos ejemplos, de ninguna manera exhaustivos, agregaremos ejemplos de ninguna manera exhaustivos. Se pueden cambiar el orden, por ejemplo, si yo digo, estos dicen que lo sobrenatural perjudica lo natural, se puede cambiar el orden, estos dicen que lo natural perjudica lo sobrenatural, ¿no? Entonces podemos cambiar el orden a las cosas que vamos a exponer como ejemplo, de modo tal de que se pueden multiplicar fácilmente, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos, pero son millones, porque también se pueden combinar entre ellos.
Entonces se puede cambiar de orden, es decir, que se pueden multiplicar fácilmente poniendo el primer término como segundo o viceversa, o mezclándolos entre ellos, porque hay ejemplos que derivan de la mezcla de otros ejemplos, o en vez de ponerlos como opuestos, algunos los ponen como sinónimos, ¿sí? No es que lo sobrenatural hace mal a lo natural, o lo natural hace mal a lo sobrenatural, sino que hay veces que son sinónimos, natural y sobrenatural es lo mismo, ¿no? Todas derivaciones de una mala comprensión de lo natural y lo sobrenatural. En la vida práctica, hacemos una cierta división artificial de temas, por ejemplo, moral, dogmático, pastoral y así, para que veamos la universalidad de la cuestión y cómo esta mala concepción de la unión de lo sobrenatural y natural que se da de modo paradigmático en el Verbo encarnado, pero esta mala concepción en general hace de que se dé opiniones erradas y posturas erradas en todos los ambientes. Vamos a verlos. Por ejemplo, en la liturgia, lamentablemente a mí me gustaría explicar cada uno, pero lo voy a decir rápidamente por razones del tiempo. Oponer el culto a la vida, ¿sí? O la piedad litúrgica a la piedad personal, o la liturgia oficial a la piedad popular, o una liturgia de rúbricas a una liturgia de creación, una liturgia personal a una liturgia comunitaria, ¿no? Son todas falsas dialécticas, ¿no? Por ejemplo, como que hay que dejar a las personas, vayamos al segundo ejemplo, la piedad litúrgica opuesta a la piedad personal, de modo tal de que la liturgia te obliga y te oprime, como que te encarrila y no deja espacio a tu piedad personal, ¿no? Es absolutamente recontra super falso, ¿no? No vamos a refutar cada uno de todos estos, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta de cómo se mete este modo de pensar, ¿no? Porque todas estas son afirmaciones que de alguna manera se hacen. Una liturgia o convocada por Dios o voluntad de los miembros. ¿Sí? Nosotros hacemos la misa. Nosotros nos ponemos todos juntos, ¿sí? Y que es de la fuerza nuestra que se hace la misa. O es algo convocado por Dios que nosotros, ¿no? Entonces, falsas oposiciones. Amor a Dios o amor a los hombres, como que una cosa se opone a la otra. Lo visible, lo significante, lo que contiene, lo que da significado, opuesto a lo invisible. Significado, contenido, lo que viene significado, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, acá sí lo explico un poquitito porque es un poco más difícil. Estamos hablando en el tema del sacramento, ¿no? Hay veces que se juzga el sacramento como un mero rito. La comunión no es el cuerpo de Cristo, sino lo que hace, que nos hace festejar juntos, y así se vive la Santa Misa. Es toda una fiesta, estamos todos juntos, es reunirnos, ¿no? Como que el culto se reduce a lo visible y no a lo invisible. Pero después tenés los otros, que es solo lo invisible. Lo visible no tiene importancia, de modo tal de que en lo visible vos podés hacer lo que se te da la gana. Podés cambiar la fórmula de la consagración, cualquier cosa. Ahora en este momento improvisado no me acuerdo, pero hay veces he escuchado sacerdotes que cambian la plegaria eucarística. No sé, porque se les da la gana. ¿Sí? En vez de decir se los dio a sus discípulos, diciendo se lo dio a sus amigos y amigas, ¿no? Cosas así.
¿no? ¿Por qué? Porque no importa lo exterior, ¿sí? Eso lo podés cambiar libremente, ¿no? Entonces tenés los dos, ¿no? Las falsas dialécticas que se hacen, o el considerar solamente un aspecto, porque hay veces que es falsa dialéctica, ¿no? De modo tal de que si vos te atenés a lo que dicen las palabras de la rúbrica, no estás rezando bien, porque eso te oprime, tenés que ser más espontáneo, ¿no? Entonces, como que una parte oprime a la otra, y hay que liberarse de esa parte, entonces, ¿no? O no tiene importancia, o lo que sea, ¿no? Todas falsas, por no entender bien cómo se une lo sobrenatural y lo natural, cómo es un don de Dios la liturgia. No es algo que hacemos nosotros, aunque también la hacemos nosotros porque es una acción del hombre, evidentemente, ¿no? Entonces entender bien cómo se van uniendo las cosas. Bien, en el plano de la espiritualidad, las falsas dialécticas entre oración y trabajo, entre oración y penitencia, entre limosna y justicia, entre cruz y resurrección. En esto hay mucho, ¿no? En la espiritualidad y en la liturgia también. Ahora ya, no, una vez que Cristo resucitó, subió a los cielos, no tiene más sentido ningún sacrificio, ¿sí? Hacer un sacrificio es no creer en la resurrección. Entonces, dicen cosas así, ¿no? Amor y justicia. No hay que perder el tiempo en la oración, hay que dedicarse a la acción. No tanta piedad popular sensiblera, sino la fe, ¿sí? Como que, sí, el rezar el rosario es una cosa de viejas, ¿no? Tiene que ser una fe más, o imágenes, ¿sí? Tener una imagen de Cristo es una cosa meramente, eso es para la gente ignorante. Nosotros vamos directamente, ¿no? No necesitamos de imágenes, ¿no? En eso hay, evidentemente, todo el tema del protestantismo pegó muy fuerte ahí, ¿no? Pero bueno, entonces se desprecia lo natural y se afirma solo lo sobrenatural, cuando lo sobrenatural perfecciona lo natural, ¿no? Y se une realmente. No tanto el rosario, sino leer la Biblia. No tanta devoción a los santos, sino a la Eucaristía. Eso pasa. Hay gente de iglesia que te critica si en los sermones citas a los santos. Me ha pasado a mí, me han criticado por citar santos. No devoción a la Santísima Virgen, sino a Jesucristo y demás. En el plano dogmático, resurrección y cruz, sobrenatural y natural, teocentrismo y antropocentrismo, ¿no? Oponiéndolos. ¿En qué sentido poniéndolos? En el sentido de que si vos pones a Dios en el centro, te olvidas del hombre. Servicio de Dios o servicio de los hombres, el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, el Cristo y la iglesia. Yo me convertí a Cristo pero no a la iglesia, ¿no? El despreciar, ¿no? El aspecto sacramental de la iglesia, iglesia y magisterio, oponer escritura y tradición, oponer sacerdocio con laicado, oponer lo dogmático con lo pastoral. Esto se da mucho, mucho. Oponerlos, o totalmente diferenciarlos, o hacerlos absolutamente independientes. Entonces, con la excusa de que vos estás hablando de algo pastoral y no de algo dogmático, podés incluso con lo pastoral negar lo dogmático. Pero vos decís, no, yo no estoy hablando de dogmático, estoy hablando de pastoral. Eso pasa. Iglesia institucional e iglesia de los pobres. Iglesia carismática, iglesia institucional. Iglesia madre, iglesia hermana. No, decir que la iglesia es madre no, porque te la hace superior y somos todos iguales. Concilio tradición, ¿sí? O sea, negar la tradición por el concilio. O tradición y concilio. Negar el concilio por la tradición. Oponer fe y razón. Oponer teología con filosofía. Sí, esto en el protestantismo se da mucho.
oponer la iglesia con el Estado, lo religioso con lo secular, el Espíritu Santo con el derecho canónico. Si vos tenés que darle libertad al espíritu, entonces el derecho canónico no sirve para nada. Pensamiento especulativo con pensamiento pastoral, ¿sí? Hay veces que incluso en universidades pontificias te dicen que los alumnos no tienen que estudiar tanto, sino que hacer más pastoral con los pobres. En el plano moral, misericordia con justicia, contemplación acción, oración trabajo, amor matrimonio, ¿sí? Está típico, ¿no? ¿Sí? Pero se aman de verdad, como que el matrimonio no, o como que fuesen dos cosas que no tienen nada que ver, o en fin, todos los errores que se pueden dar, ¿no? En todas estas parejas de cosas. Compasión, complicidad, esto se da mucho. ¿Sí? Tener compasión con el pecador tenés que ser cómplice. Fe, vida diaria, gracia, libertad. Identidad católica, pluralismo. Si vos tenés una identidad católica, sos un opresor y despreciás a los otros. Un alejamiento del mundo con una inserción en el mundo. Entonces la mala concepción de cómo hay que alejarse del mundo, pero de alguna manera trabajar por un mundo mejor, ¿no? Todas esas malas concepciones entre una cosa y la otra. Espiritualismo descentrado, temporalismo sin trascendencia, desencarnado, ¿no? Como que si vos sos espiritual, no mordés la realidad. En cambio, si querés morder la realidad, te olvidas de las cosas trascendentes. Una mala concepción, armar al pecador y odiar el pecado, no se comprende esto. Oración mística y oración vocal, ¿no? La oposición entre un tipo de oración y otro, o que alguna, ¿no? Autoridad con libertad. ¿Sí? Para darle libertad no hay que mandar absolutamente nada. Los papás ya no le pueden mandar nada a los hijos. Si no los convences, bueno, deja que haga lo que él quiera. Eternidad y tiempo, fidelidad al mensaje, adaptación al mundo. ¿Sí? Esto se ve mucho. Hay que adaptarse al mundo y entonces por adaptarte al mundo cambias la fe. Libertad, verdad, firmeza, dulzura, fortaleza, mansedumbre, pureza, gran afecto. ¿Sí? Como que el amor es faltar a la pureza. Alegría, penitencia. Si sos penitente, no podés ser penitente y ser alegre al mismo tiempo, cuando en realidad... En lo pastoral, evangelización, promoción humana. ¿Sí? Hay que buscar, son sindicalistas en vez de sacerdotes. Menos ponerse a confesar, es mejor obras de caridad. Oponer teología con cultura. Un mal entendido respeto de la cultura, porque se respeta lo que está contrario al dogma. Diálogo, evangelización. No colegios en los barrios, hay que ir a las villas miserias y a las periferias. Oposición, apostolado de élites y apostolado de masas. Preconcilio, posconcilio. Y terminamos, conversión con proselitismo, ¿no? Porque hay veces que se entiende que trabajar por la conversión de la gente es como hacerle una propaganda política. Y termino entonces leyendo un texto de Juan Pablo II. Hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen a los no cristianos se pone en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo. Se dice que va a ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles en su propia religión. El misionero ya no tiene que ir a convertir a un musulmán, sino que tiene que hacer que el musulmán sea buen musulmán. Eso es lo que te dice. Que basta formar comunidades capaces, trabajar por la justicia, la libertad, la paz y la solidaridad.
¿sí? Todo, fíjense, todo lo natural, sin la fe, sin lo sobrenatural. Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios, que se revela y se da en Cristo para realizar en plenitud la propia vocación. Un musulmán tiene una vocación, si todos los hombres tienen una vocación, y esa vocación se realiza plenamente en Cristo, por eso se realiza plenamente en la conversión. La grandeza de este acontecimiento, ¿sí?, en la encarnación, resuena en las palabras de Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, y en el deseo inconsciente pero ardiente de la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Entonces todos los hombres tienen sed de Cristo, Verbo encarnado. Claro que buscan la libertad, la paz, la justicia, pero con eso no alcanza, tienen sed de Cristo. Claro que hay hombres de buena voluntad que están buscando la verdad en su religión, pero tienen sed de Cristo. Y hay que predicar a Cristo. Bien, pidámosle a la Virgen nos ayude a comprender bien el misterio del Verbo encarnado y todas sus consecuencias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.